Una tarde me encontraba atascado en el tráfico, con retraso una vez más, posiblemente por haber asumido más compromisos de los que podía manejar. En ese instante, una idea me golpeó con fuerza. ¿De verdad estoy viviendo la vida que quiero o simplemente estoy cumpliendo un papel? No es que me sintiera completamente infeliz, pero sí había una especie de vacío constante, una sensación persistente de que estaba actuando más que participando en mi propia existencia. Y es que hay una diferencia enorme entre vivir de verdad y representar una vida. Construir un camino auténtico no empieza con una lista de deseos o una imagen ideal. Comienza con un momento de sinceridad brutal, con una conversación incómoda pero necesaria con uno mismo. Desde pequeños nos enseñan que, si seguimos las normas, somos amables, eficientes, exitosos y agradables, alcanzaremos una vida plena. Pero nadie nos advierte que la aceptación social no es lo mismo que sentir que pertenecemos. Y sin pertenencia, incluso una vida que aparenta ser perfecta puede sentirse vacía. Esto no se trata de renunciar a todo y mudarse a una cabaña en medio del bosque. Se trata, más bien, de empezar a escucharte sin esperar la validación del mundo. Aprendí, a través de investigaciones y también por golpes de la vida, que lo más peligroso que puedes hacer es ignorar tu propia voz. Todos hemos estado ahí, diciendo lo correcto, sonriendo por compromiso, mientras por dentro algo nos susurra que eso no es auténtico. No es que no escuchemos esa voz, es que nos han entrenado para creer que la opinión de los demás tiene más valor que la nuestra. Y cada vez que ignoramos lo que sentimos para complacer, para evitar conflictos o para encajar, vamos enterrando una parte esencial de nosotros. Al principio parece inofensivo, otra sonrisa forzada, un sí que en realidad era un no, una pequeña cesión. Pero con el tiempo, ese desgaste interno deja huella. El cuerpo lo refleja con tensión, fatiga o ansiedad, como si lamentara cada trozo de verdad que decidimos callar. Esto no va de ser agresivo o de hablar con estridencia. Va de reconectar con esa voz interior, esa intuición que no está rota ni es ingenua, solo ha sido sepultada bajo años de condicionamiento. La traición a uno mismo, ese momento en que actuamos en contra de nuestros principios, genera desconexión, incluso resentimiento. Y ese malestar suele señalar el sitio exacto donde comenzamos a silenciar algo vital. Paradójicamente, muchos somos expertos en comprender a los demás. Leemos sus gestos, anticipamos necesidades, nos adaptamos. Pero cuando se trata de escucharnos, tendemos a ignorarnos. Hemos priorizado el bienestar ajeno por encima de nuestra propia claridad emocional. Y no siempre se trata de decisiones grandes. A veces basta con aceptar un plan que no nos entusiasma, reírse de una broma incómoda o actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Pequeños sacrificios que acumulados nos distancian de quienes realmente somos. Llega un instante en el camino donde hay que dejar de mirar fuera y empezar a observar hacia adentro. Preguntarse de forma sincera, ¿qué deseo realmente? ¿Qué siento? ¿Qué sé que es verdad para mí? Si esas respuestas intimidan un poco, es señal de que estás rozando algo genuino. Recuperar la confianza en tu voz no sucede de la noche a la mañana. Se construye con pequeños gestos valientes. Decir lo que piensas cuando antes callabas, elegir la sinceridad aunque resulte incómoda, permitirte sentir incomodidad como una brújula y no como una falla. Porque todo empieza a cambiar en el instante en que dejas de delegar tu valor en los demás y decides escucharte. No ocurre como una explosión, sino como una transformación lenta pero innegable. Y ese cambio es el comienzo de una vida que verdaderamente te pertenece. Confiar en uno mismo no es un don mágico reservado a unos pocos. Es algo que se cultiva con paciencia, creyendo en tu intuición incluso cuando el entorno te empuja a dudar. El verdadero trabajo no se da en los grandes actos, sino en los intersticios del día a día. Decir no cuando ya no puedes más.
salir de una charla que te borra, darte unos minutos para ti al comenzar el día antes de sumergirte en las exigencias del resto. Cuando dejamos de confiarnos, nos volvemos adictos a la validación externa. Preguntamos a los demás si lo que sentimos es válido, si estamos haciendo lo correcto, si vamos por buen camino. Y poco a poco, su ruido ahoga nuestra sabiduría interna. Eso no ocurre porque fallemos, sino porque desde muy temprano aprendimos a silenciar nuestra intuición para ser aceptados, para no molestar, para encajar. Por eso, cuando tratamos de expresarnos con autenticidad, al principio se siente incómodo, extraño, incluso egoísta. Pero la verdad es que la autoconfianza, y con ella, la vida que de verdad queremos, nace del acto consciente de recuperar nuestra voz, de respetarla y de creer que también merece ser escuchada. Durante mucho tiempo, nos han hecho creer que para construir una vida auténtica, basta conseguir ciertos pasos. Trabajar sin descanso, agradar a todos, cumplir expectativas y evitar errores a toda costa. Pero la verdad es que no puedes forjar una existencia genuina si no aprendes a confiar en ti mismo. La autenticidad no es un lujo, es el cimiento de una vida plena. Cuando te reconoces como tu mejor aliado, dejas de esperar que alguien más te conceda permiso para avanzar. Dejas de aguardar el instante ideal o los aplausos de los demás antes de creer en tu propio rumbo. Admiro profundamente a las personas que se muestran íntegras, serenas y vibrantes. No porque sean perfectas, sino porque han desarrollado una relación sincera consigo mismas. Han aprendido a prestar atención a su interior en lugar de depender del juicio externo. Se permiten cometer errores sabiendo que tienen la capacidad de corregir el rumbo cuando sea necesario. Ese tipo de vínculo interno genera una fuerza serena, constante y real. Y sí, lleva tiempo, práctica y repetición. La autoconfianza no aparece de la nada. Se construye como se reconstruye la confianza con alguien que te ha fallado, con persistencia, honestidad y coherencia. Cuando comienzas a actuar en sintonía con lo que sientes, incluso en pequeños gestos, tu mundo interior empieza a cambiar. Cada decisión valiente en la que eliges ser fiel a lo que es verdadero para ti suma. Y llega un punto en el que te das cuenta de que has dejado de vivir según los estándares de otros para, al fin, comenzar a vivir desde dentro hacia afuera. Y allí, en ese espacio de congruencia, es donde empieza la verdadera transformación. Pero hay un precio, claro. Para vivir esa vida auténtica, tendrás que renunciar al disfraz que tanto tiempo llevaste puesto. Nadie te advierte que cuando decides apostar por lo genuino, casi siempre implica despedirte de esa versión de ti que complacía a todos. Esa parte de ti que siempre asentía, que mostraba una sonrisa aunque por dentro sintiera incomodidad, esa parte se convierte en una máscara y despojarte de ella puede dar miedo. El disfraz es tentador, te facilita encajar, suaviza tensiones, atrae reconocimiento. Nos lo colocamos para parecer competentes, tranquilos, simpáticos. Incluso comenzamos a creer que esa apariencia es nuestra identidad real. Pero si necesitas fingir para sentir que perteneces, entonces no estás perteneciendo, estás negociando aceptación. Y esa negociación es agotadora. He conversado con todo tipo de personas, educadores, artistas, madres y padres, y todos coinciden en algo: esa sensación persistente de no sentirse realmente vistos. Y cuando les pregunto si se están mostrando tal cual son, la mayoría responde con temor. Me da miedo que no les guste lo que verán. El problema es que la máscara quizás te proteja, pero también te mantiene aislado. Te priva de relaciones auténticas, de esos vínculos donde puedes respirar hondo y decir, así soy yo sin adornos. Te encierra en ambientes que te soportan pero no te celebran y te convence de que vales solo si cumples ciertas condiciones. Eso no es aceptación, es trueque emocional. Quitar la máscara no quiere decir que te expongas sin filtros ante todo el mundo, ni que desaparezcan tus límites.
Significa comenzar a optar por la sinceridad en lugar de la apariencia. Es dejar de sonreír cuando algo te hiere, dejar de fingir que estás bien solo para no incomodar. Y lo más crucial es dejar de pedir perdón por existir, por ocupar tu espacio, por ser quien eres. Ahí es cuando tu vida empieza a ser realmente tuya, cuando ya no malgastas tu energía moldeándote según lo que otros esperan, cuando dejas de modificar tus sueños, tus palabras o tu alegría para parecer más aceptable. Cuando entras en una habitación y piensas, espero que yo me sienta bien con ellos, en lugar de ojalá les agrade. Y sí, al principio podrías perder a algunas personas. Las que te preferían discreto, complaciente y predecible, quizás se alejen. Eso puede doler. Pero los que permanecen, los que te abrazan en tu imperfección, en tu humanidad y tu esencia, esos son tus verdaderos aliados. Poco a poco ocurre algo poderoso. Empiezas a creer que tu yo auténtico no solo es válido, sino que es precisamente lo que te hacía falta desde el principio. Descubres que tu vida real ha estado ahí, oculta bajo el ruido, la prisa y las expectativas. Somos verdaderos expertos en mantenernos ocupados. Convertimos el estrés en una medalla y la productividad en una identidad. Hemos comprado la idea de que hacer más significa ser más exitoso, más respetable, más seguro. Pero déjame decirte algo que quizás incomode un poco. No puedes llenar un vacío interior corriendo de una tarea a otra. Muchos estamos atrapados en un ritmo frenético, cumpliendo con todo, pero desconectados de nuestro cuerpo, de nuestro gozo, de nosotros mismos. No porque seamos incompetentes, sino porque nos han enseñado a valorar la eficiencia más que la presencia. Yo solía decir, no paro, estoy a tope, como si fuera motivo de orgullo, como si eso significara que era imprescindible. Y reconozco que hay una especie de satisfacción adictiva en sentirse útil, en asumir más y más, en demostrar tu valor a través de lo que haces. Pero una agenda repleta no equivale a una vida plena. Y el frenesí, aunque luzca brillante, sigue siendo una forma de escapismo. Muchas veces nos sobrecargamos para no enfrentarnos a aquello que nos duele. Cuando nos sentimos inseguros, agotados o emocionalmente frágiles, estar ocupados puede dar una falsa sensación de control. Si me mantengo en movimiento, quizás no tenga que lidiar con lo que emerge en la quietud. Pero lo auténtico, lo profundo, lo que realmente importa, solo aparece cuando te detienes. He hablado con personas que pasaron por colapsos, cambios drásticos, agotamiento extremo y siempre coinciden en lo mismo. No lamentan haber trabajado menos, lamentan no haber estado presentes, no haber sentido su vida mientras ocurría. Eso es lo que nos arrebata el ajetreo constante, no solo tiempo sino presencia. Y sin presencia, perdemos la capacidad de experimentar alegría, de ser creativos, de conectar con lo esencial. No te digo que abandones tus sueños ni tu pasión. Este no es un llamado a la pereza, es una invitación a cuestionarte. ¿Estás trabajando desde el entusiasmo o desde el miedo disfrazado de ambición? ¿Tu esfuerzo nace del propósito o de una necesidad silenciosa de demostrar tu valor? Ahí es donde empieza el cambio. Cuando decides detenerte, mirar hacia adentro y recordar que tú, tal como eres, ya eras suficiente desde el principio. A veces, en medio del ajetreo diario, es necesario detenerse y preguntarse con sinceridad: ¿estás avanzando hacia una vida coherente con tu esencia o estás huyendo del simple hecho de convivir contigo mismo? Cuando empezamos a desarmar las capas del esfuerzo constante y el cumplir con todo, muchas veces descubrimos que en el fondo hay una necesidad de sentirse valioso, suficiente, amado. Pero ese tipo de reconocimiento no se consigue corriendo sin parar, ni tachando listas interminables. Se encuentra en la pausa, en la reflexión honesta y en la capacidad de descansar con propósito. Tu existencia real, la que te pertenece de verdad,
no se halla en los indicadores de rendimiento, ni en la bandeja de entrada llena, ni en los elogios laborales. Se revela en los instantes en los que decides simplemente estar presente, en ese café que tomas sin distracciones, en ese gracias pero no, que pronuncias cuando sabes que algo más sería demasiado. En el momento en que entiendes que la serenidad nunca fue una meta lejana, sino algo que todo este tiempo ha estado intentando alcanzarte. Ese viraje, desde perseguir tu valía hacia habitarla, es donde comienza la verdadera recuperación de tu camino. El camino tranquilo, más lento, pero profundamente sincero. Aunque no lo parezca, no puedes crear una vida auténtica si sientes miedo de mostrarte. Hay que decirlo tal como es. No existe una ruta hacia lo genuino que no atraviese la vulnerabilidad. Y sí, reconozcámoslo, esa es la parte que muchos intentamos evitar. Anhelamos la libertad de ser plenamente nosotros mismos, pero nos inquieta profundamente la posibilidad de ser vistos con todas nuestras imperfecciones. Comprendo ese temor. Ser percibido puede abrir la puerta al juicio, al rechazo, al malentendido. Y si alguna vez te apartaron, ridiculizaron o ignoraron por atreverte a ser tú mismo, tu cuerpo guarda esa memoria. El miedo se transforma en un escudo interno que, si bien intenta protegerte del dolor, también te aparta del vínculo profundo con los demás, de tu creatividad y del sentido de pertenencia. Empezamos a suavizar nuestras emociones para no molestar. Nos volvemos expertos en disimular nuestras heridas para no parecer exagerados. Limamos nuestras ideas para no incomodar. Y cada vez que hacemos eso, cada vez que mostramos solo una versión digerible de nosotros, reforzamos la falsa creencia de que nuestro verdadero yo no es digno de mostrarse. Pero lo que sé con certeza es que no se puede construir una vida significativa desde la invisibilidad. Lo que ocultas también lo distancias de tu propia conciencia. Y si no estás en sintonía con tus principios, tus límites, tus anhelos, tu luz, entonces estarás siempre dependiendo de los demás para definir quién eres. Y eso cansa. Es como vivir en escena, pendiente de cada reacción del público, adaptándote sin cesar para no perder su aprobación. Esa no es libertad, es desgaste. Y eventualmente te derrumba. La desconexión entre lo que somos y lo que mostramos va dañando silenciosamente nuestra autoestima. Lo he aprendido, a veces con dificultad. Dejarse ver es una práctica, no un acto puntual. Se trata de decisiones cotidianas. Decide hablar con sinceridad, incluso si la voz tiembla. Dices lo que realmente deseas, aún sabiendo que puede no ser aplaudido. Y aunque asuste, el precio de ocultarse siempre resulta más alto. Cuando dejas de temer que te vean, empiezas a atraer las experiencias y personas que están destinadas a ti, no a tu apariencia. Dejas de conformarte con vínculos donde debes ganarte tu espacio. Dejas de perseguir una versión de éxito que se ve bien por fuera, pero te deja vacío por dentro. Y poco a poco surge una sensación de alivio. No porque todo sea más simple, sino porque por fin has dejado de retorcerte para encajar en un molde ajeno, porque cuando eres lo bastante valiente para ser observado en tu autenticidad, te abres a una vida que también puede verte, una que no exige máscaras, que no te empuja a correr para merecer amor, una vida que te ha estado esperando todo este tiempo, no a tu versión ideal, sino a ti, tal cual eres. Así llegamos aquí. Hablamos sobre la confianza, no solo hacia el exterior, sino en uno mismo. Conversamos sobre la importancia de desprenderse del disfraz, de abandonar la prisa, de soltar expectativas heredadas. Reflexionamos sobre qué significa dejar de vivir por los aplausos y empezar a escuchar esa voz tenue que susurra, «Esto soy yo». Sé que elegir una vida auténtica no es el camino más simple. Requiere valentía, sinceridad y la voluntad de quedarte quieto en la incomodidad el tiempo suficiente como para descubrir qué deseas de verdad, más allá de lo que te han dicho que deberías querer.
pero también sé que es este el trabajo que transforma todo. Cuando empiezas a tomar decisiones alineadas con tus valores, no con tu miedo, tu vida comienza a ajustarse. No porque se vuelva perfecta, sino porque se vuelve tuya. Cuando dejas de esforzarte por ganar valía y empiezas a asumirla desde dentro, te conviertes en alguien imparable en el mejor de los sentidos. Dejas de encogerte, de pedir perdón por existir, de esperar el visto bueno ajeno, y la vida, la verdadera, esa que está tejida de conexiones, de sentido, de presencia, te encuentra allí. Así que da el paso, di tu verdad, elige el descanso cuando lo necesites, traza límites, escucha tu intuición, déjate ver, porque tu vida, esa profundamente conectada con quien realmente eres, no está perdida en algún lugar remoto, está dentro de ti, aguardando ser elegida. Y créeme, no solo puedes hacerlo, te lo mereces. A lo largo de nuestro camino personal, hay algo que se vuelve cada vez más evidente: la importancia de reconciliarnos con nuestra historia. No solo se trata de vivir desde la autenticidad o dejar de complacer a los demás, sino de mirar de frente lo que hemos sido, lo que hemos creído ser y lo que en algún momento fingimos ser para sobrevivir. Aceptar cada etapa, cada contradicción, cada tropiezo, es fundamental para construir un presente con sentido. Nadie llega a conocerse sin antes enfrentarse al reflejo completo, sin censura, de su propio pasado. Hay una madurez silenciosa que se alcanza cuando dejamos de luchar contra quienes fuimos. Cuando comprendemos que nuestras decisiones, incluso las que ahora nos incomodan, fueron tomadas con las herramientas emocionales que teníamos en ese instante. Ese acto de compasión hacia nuestro yo anterior es el que nos permite avanzar sin el peso de la culpa, sin el juicio implacable que tantas veces nos repetimos en silencio. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la productividad y la mejora continua, se nos olvida que la introspección también es un acto de crecimiento. Aprender a estar en calma sin necesidad de estar haciendo algo útil es un desafío que pocos logran afrontar sin incomodidad. Sin embargo, ese espacio de pausa es donde suelen aparecer las preguntas más poderosas, las que no buscan respuestas inmediatas, sino que se instalan suavemente, exigiendo presencia y honestidad. Redescubrirnos a través del silencio también implica desmantelar narrativas que nos impusieron sin consultarnos. Ideas heredadas sobre lo que significa tener éxito, amar correctamente, ser suficiente o mantenerse fuerte. Y muchas de esas historias, por más decoradas que parezcan, actúan como barreras invisibles que nos alejan de vivir de forma genuina. Desaprender se vuelve tan esencial como aprender. Solo así podemos empezar a escribir un relato propio, sin guiones prestados. Hay un punto en el camino en el que dejamos de buscar validación externa como única brújula. No porque ya no nos importe lo que piensen los demás, sino porque comenzamos a valorarnos desde un sitio más profundo, más silencioso, menos condicionado. Descubrimos que el verdadero alivio no está en ser aceptados por todos, sino en no traicionarnos a nosotros mismos en el proceso de ser aceptados. También aprendemos que vivir con presencia no significa evitar el dolor. Significa sentirlo sin escondernos, sin apurarnos por maquillar lo incómodo. Es entender que no todas las etapas son luminosas y que incluso en la oscuridad hay verdades que solo pueden revelarse cuando dejamos de huir. Y eso requiere valentía, no la que se aplaude desde fuera, sino la que se sostiene cada día en decisiones cotidianas que nos devuelven a nosotros. En este viaje hacia lo auténtico, no se trata de eliminar nuestras contradicciones, sino de integrarlas. Dejar de vernos como proyectos a corregir y empezar a tratarnos como historias en evolución, con ternura, con paciencia, con respeto, porque al final, lo que más nos ancla a la vida no es lo que mostramos, sino lo que aceptamos en silencio. Y cuando por fin dejamos de correr detrás de una versión ideal de nosotros mismos
nos encontramos cara a cara con algo más profundo, una sensación de hogar. No el que está afuera, sino el que se construye dentro. Ese hogar al que puedes volver una y otra vez, sin máscaras, sin discursos, solo tú, completo, imperfecto, real.